Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. La diabetes en la población latina. Conversación con un experto. Sean bienvenidos a este programa Diabetes y yo, propuestas que pueden mejorar nuestra calidad de vida. Les saludamos con mucho gusto Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. En esta grabación, es un programa previamente grabado, vamos a sostener una plática muy interesante que nos va a dar más conocimiento de la situación de la diabetes, no solamente en México, sino en la población latina en Estados Unidos. Y saludo con mucho gusto a mi compañera Gisela Ayala. Gis, ¿cómo estás? Maru, buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Pues sí, como bien lo dices, hoy tenemos una conversación con un experto que nos acompaña desde Boston. Tenemos la oportunidad de entrevistarle para hablar de este interesantísimo tema, Maru. Bueno, ¿qué te parece si vamos, antes de la entrevista, a esta información importante? Adelante. La población latina enfrenta diversos desafíos en el ámbito de la salud. Según estudios recientes, existen disparidades significativas en el acceso a la atención médica, lo que afecta la calidad de vida de muchas personas. Uno de los problemas más preocupantes es la alta tasa de condiciones crónicas como la diabetes y la hipertensión, que son más comunes en la comunidad latina, en parte debido a factores como la genética, la alimentación y, en general, el estilo de vida. Hablemos un poco más sobre la diabetes, que afecta a un porcentaje significativo de la población latina. Ya decíamos que una alimentación alta en grasas y azúcares, junto con la falta de actividad física, contribuyen al desarrollo de diabetes. Además, el estrés y la falta de recursos también juegan un papel importante. La hipertensión, por otro lado, es otra condición que afecta a muchos latinos. El consumo elevado de sal en la alimentación tradicional y la falta de revisiones regulares son factores que pueden agravar esta enfermedad. Por otra parte, la salud mental es un aspecto crítico que a menudo se pasa por alto. La comunidad latina enfrenta estigmas en torno a la salud mental, lo que puede dificultar que las personas busquen ayuda. El estrés, la ansiedad y la depresión son problemas comunes y es esencial que hablemos abiertamente sobre ellos. A pesar de estos desafíos, hay iniciativas en marcha para mejorar la situación en los Estados Unidos y en países de América Latina. Organizaciones comunitarias están trabajando arduamente para ofrecer educación en salud y cursos bilingües. Por ejemplo, algunas clínicas ofrecen servicios de salud mental y programas de prevención de enfermedades crónicas. También es importante mencionar el papel de la familia en la salud de la población latina, ya que es un pilar fundamental en nuestra cultura. Promover hábitos saludables en el hogar, como cocinar juntos y hacer ejercicio en familia, puede marcar una gran diferencia. La prevención y la educación son clave para reducir las tasas de enfermedades crónicas y mejorar la salud general de la comunidad. Además, fomentar la comunicación entre los miembros de la familia sobre temas de salud puede ayudar a desestigmatizar las conversaciones sobre la salud mental. Es vital que todos, independientemente de su origen, tengan acceso a la atención médica que necesitan. Acompáñenos en esta entrevista acerca de diabetes en la población latina. Muchas gracias, queridos, queridas, amigos, amigas de este programa.
Estamos en el programa Diabetes y yo. Estamos en un programa previamente grabado y como ya decía Gisela, hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Ya lo conocíamos afortunadamente en una de nuestras andadas allá en un congreso no fue en Michoacán, fue en el estado de Yucatán, donde pudimos ser testigos de las conferencias y una conferencia magistral que dio nuestro invitado. ¿Pero quién es? Sorpresa, Gisela. Pues con un currículum como el del doctor Enrique Caballero, orgullosamente mexicano, como él también dice. ¿Qué les parece, Maru, amigos, que escuchamos al doctor Caballero y que en sus propias palabras nos habla de su vasta experiencia? Doctor, bienvenido. Gracias, Gisela, gracias, María Eugenia. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y un abrazo a toda la gente que nos escucha, que nos ve. Comento algunas cosas en relación con mi trabajo, con mi trayectoria. Como bien dices, Gisela, soy orgullosamente mexicano, nacido en la Ciudad de México, pero me vine acá a Boston, en Estados Unidos, desde hace un buen número de años también, pero con la idea de seguir trabajando en pro de nuestras comunidades de México, por supuesto, y los países latinoamericanos y la gente que vive acá en Estados Unidos. Yo soy especialista en endocrinología, soy médico. Y me he dedicado sobre todo al campo de la diabetes. Mi formación inicial la hice en México y después la completé acá en Estados Unidos. Y actualmente me he dedicado a dirigir iniciativas, programas para ayudar en la lucha contra la diabetes a nuestra comunidad a través de actividades clínicas, de investigación, de educación. Y hago muchas actividades de educación profesional. Trabajo en la Universidad de Harvard como profesor y dirijo programas internacionales para la universidad. Y bueno, pues soy apasionado de todo lo que tenga que ver con ayudar también a nuestra comunidad a conocer un poco más sobre la diabetes y otras entidades que están causando estragos, desafortunadamente. Así es que agradezco la oportunidad de colaborar en este esfuerzo tan importante para ayudarnos unos a otros. Pues muchas gracias, doctor, y felicidades. Empecemos con las preguntas. ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes para desarrollar la diabetes en la población latina? Porque no es solamente un problema de México, sino de los latinos. Sí, así es. Digamos que nosotros como latinoamericanos, ya sea que vivamos en nuestros países o bien que hayan emigrado aquí a Estados Unidos, tenemos sin duda un riesgo muy alto para desarrollar diabetes, sobre todo lo que se llama diabetes tipo 2, que es la diabetes más común, más 10 veces más común que la diabetes tipo 1. Ahora voy a explicar un poco esa diferencia, pero existe esta predisposición para desarrollar la diabetes. Mucho tiene que ver con aspectos biológicos. A la fecha sabemos que hay una predisposición genética que tiene que ver con que el páncreas se cansa tal vez un poco más rápidamente y no produce la suficiente cantidad de insulina. El páncreas es un órgano que tenemos en el abdomen y la insulina es esta hormona que todo el mundo ha escuchado que regula los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. Y por otro lado, esa insulina puede que no trabaje muy bien, eso es lo que se le conoce como resistencia a la insulina, que también tiene un factor ahí genético, pero mucho del riesgo no tiene que ver solamente con la parte genética, sino con el estilo de vida. La diabetes tipo 2 está relacionada con el sobrepeso, con la obesidad y desafortunadamente nuestros hábitos pues hacen que uno fácilmente gane peso, acumule grasa en el abdomen, que ahora sabemos que es el tipo de grasa más perjudicial, y eso sin duda aumenta el riesgo de diabetes tipo 2. Mientras más sobrepeso exista, mucho mayor es el riesgo de la diabetes tipo 2. Y esto se ha visto en todos nuestros países. México, desafortunadamente, por ejemplo, tiene un índice de obesidad altísimo. Ahí se está peleando el primer lugar con Estados Unidos, por ejemplo, en la obesidad infantil, que es algo pues muy desafortunado. Y todo esto tiene que ver, pues, por supuesto, con aspectos sociales, económicos, culturales, que podemos ahondar en ello. Pero digamos, María Eugenia, la respuesta es que hay por un lado la parte biológica, la parte genética, y por otro lado, creo que lo más importante que es nuestro estilo de vida que no nos favorece mucho.
Y doctor Caballero, en esta línea de pensamiento, los determinantes sociales, ¿no? Se ha visto que a mayores índices de pobreza habría una mayor probabilidad de desarrollar sobrepeso u obesidad, también el tema, y por supuesto diabetes tipo 2 y el tema del nivel educativo, la educación a la que tengan acceso estas poblaciones, ya sea, como bien dice usted, viviendo en nuestros países o la población de México y los países latinoamericanos que hoy vive en Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, Gisela, eso es algo muy importante y sabemos perfectamente que las conductas que nosotros llevamos como seres humanos son consecuencia no solamente de lo que uno decida hacer, hay muchos factores determinantes de nuestra conducta, ¿verdad? Que tiene que ver con aspectos social, económico, cultural, políticas, por supuesto, disponibilidad de alimentos o carencia de los mismos, oportunidades o no para hacer ejercicio, actividad física. Entonces, mucho de esto depende, por supuesto, de las características de cada persona, de dónde viva, de lo que tiene a su alrededor. Pero yo pienso que también, Gisela, María Eugenia, aunque es difícil modificar el entorno en el que viven las personas, yo creo que cada quien puede, dentro de sus posibilidades, tomar mejores decisiones para mejorar su nivel de salud. Y eso tiene que ver, como bien decías, también con educación, con apertura, con conocer un poco más de la enfermedad. A mí lo que me duele, por ejemplo, es escuchar cuando la gente dice, bueno, todo el mundo en mi familia tiene diabetes y pues a mí me va a tocar, no tiene nada, no tengo nada que hacer, no voy a escaparme de ello, simplemente mejor voy a dedicarme a disfrutar lo que tenga yo en la vida, lo que Dios me dé y se acabó. Y yo creo que no, pues no es la conducta adecuada. De hecho, he tenido el privilegio de trabajar acá en Estados Unidos en el Programa Nacional de Prevención de Diabetes tipo 2, en el que pudimos demostrar que la gente que tiene prediabetes, es decir, la que se está acercando ya al desarrollo de la diabetes tipo 2, si modifica su peso, si modifica su estilo de vida, si come mejor, si hace ejercicio, puede disminuir sustancialmente el riesgo de diabetes. Encontramos, por ejemplo, que las personas que pierden de 7 a 10% de su peso corporal, cuando ya tienen prediabetes, que es una elevación discreta del azúcar, al mejorar su estilo de vida, etcétera, disminuyen el riesgo de diabetes tipo 2 en un 58%, que es enorme. No se necesita perder mucho peso para disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y puede ser que no se prevenga por siempre, pero se retrasa. Y esos años sin diabetes, pues son años ganados, obviamente, en calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, creo que son mensajes importantes para todos. Doctor, el problema principal también que tenemos nosotros como país latino, yo le preguntaría porque es el sobrepeso, es la obesidad. En Estados Unidos yo también, pues vemos el tipo de alimentos que consumen, que no les ayuda en nada. Y también en la población blanca estadounidense hay bastante sobrepeso que hemos visto. Simplemente veamos a los vacacionistas aquí en México cuando vemos a estadounidenses en la playa, dices, bueno, ¿no? O sea, hay un serio problema de obesidad en la población blanca, digamos, por decir, estadounidense. Pero estamos hablando también de que no solamente en los mexicanos, sino, por ejemplo, ese gen y además aunado al tipo de alimentación, estamos hablando de dominicanos, estamos hablando de puertorriqueños, bueno, puertorriqueños son estadounidenses, pero digamos, toda esta población latina que ha migrado a los Estados Unidos, ¿tiene también este mismo problema? Sí, de hecho hay muchos estudios que demuestran que la frecuencia, lo que le llamamos la incidencia de diabetes tipo 2, es más alta, por ejemplo, en los mexicoamericanos que en los mexicanos. Es decir, aun cuando en nuestros países el riesgo de diabetes es alto, es mucho más alto cuando vienen a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, como bien dices, yo creo que tiene que ver con el estilo de vida. A veces pensamos que nuestra alimentación es terrible, pero no lo es tanto. Yo creo que, por ejemplo, lo que está haciendo daño son los alimentos procesados.
es lo que está haciendo daño es abandonar el cocinar en casa y comer fuera, comer comida rápida, que obviamente por cuestión de tiempo y costo, pues es algo que se tiende a hacer muy frecuentemente. Y acá en Estados Unidos, pues es la norma, ¿no? Finalmente, mucha gente termina consumiendo gran cantidad de calorías, los alimentos inadecuados. Y aquí viene este mensaje que a mí siempre me importa dar, que es cierto, por ejemplo, como mexicano, que nuestra cocina es deliciosa, es riquísima, me parece que es de las mejores del mundo, pero hay que reconocer que depende mucho de carbohidratos, por ejemplo, a veces de grasas que son no las más adecuadas. Y entonces yo creo que se puede aprender a conservar nuestra cultura, pero preparando los alimentos de una manera un poco más saludable. No es abandonar por completo nuestras costumbres, eso sería imposible. Y yo creo que esa es una de las fallas que hay acá en Estados Unidos, que a la gente se le dice, bueno, todo el mundo tiene que comer una ensalada para el almuerzo y comer tal cosa en la mañana, cuando no es algo relacionado con nuestra cultura, pero sí se pueden modificar las cosas para que dentro de nuestros hábitos, dentro de lo que a nosotros nos gusta, podamos mejorar tanto la cantidad como la calidad de los alimentos. Y ahí es donde creo que hay una oportunidad enorme, porque nuestra gente en México y en América Latina pues tiene ese don, esa posibilidad de cocinar, obviamente de una manera deliciosa, que no puedo decir lo que existe acá en Estados Unidos mucho, pero sí creo que se puede dar ese toque muy especial de comer rico, comer saludable, pero hacerlo de una manera que sea obviamente mucho más adecuada. Y aquí digo, no solamente para el adulto, estamos hablando de la familia. Esto que decía yo de que los niños se afectan muy frecuentemente también por la obesidad acá en Estados Unidos y en México y en otros países, es un problema serio. Entonces yo creo que hay que empezar aprendiendo a comer en nuestros hogares desde etapa muy temprana, porque así cuando sean adultos, los niños actuales, pues no les va a costar tanto trabajo como está costando a todo mundo, obviamente, si aprenden a comer bien desde un principio. Doctor, y nos vamos encaminando porque seguramente que muchas de las reflexiones de esta tarde son producto de su experiencia, entre otras muchas cosas, como fundador de iniciativas latinas. Y nos gustaría que nos platicara un poco desde cuáles son las diferencias, ¿no?, de culturales que ya se han ido esbozando a lo largo de la entrevista, pero también estos desafíos que tenemos como poblaciones latinas y la población específicamente latina en Estados Unidos. Sí, bueno, este ha sido un problema enorme. Yo decidí cuando tomé la decisión de quedarme acá en Estados Unidos, de no olvidarme, por supuesto, de nuestro país, de nuestra gente. Y entonces decidí crear en un inicio una iniciativa para la comunidad latina en el Centro de Diabetes Joslin, que es uno de los centros más famosos que existe en el mundo en el área de diabetes, afiliado a la Universidad de Harvard, donde trabajo. Y curiosamente, cuando llegué a esa institución, era la única persona que hablaba español. No había absolutamente nadie más en la institución que tuviera esa cercanía o esa relación con la comunidad hispana. Y decidí entonces emprender esta tarea muy difícil de crear una iniciativa para ayudar a nuestra comunidad. Fue complicado, pero se pudo hacer. Y la justificación era, número uno, que hay muchos latinos hispanos acá en Estados Unidos. De hecho, hay mucho más que en la población afroamericana. Eso es importante. Segundo, la diabetes es más frecuente que en la población blanca. Y tercero, el manejo que se hace de la diabetes no es óptimo en las comunidades raciales minoritarias, incluyendo la población latina e hispana. Entonces hay mucho por hacer. Y eso me dio la idea para crear un programa donde incorporásemos la parte educativa de la población con actividades además que fuesen culturalmente y lingüísticamente apropiadas, es decir, llegar a lo que realmente la gente necesita hacer para poder modificar, por ejemplo, su plan de alimentación, la actividad física. Lo incongruente acá, insisto, es darle una hoja a los pacientes y decirle esto es lo que todo el mundo tiene que comer. Eso no funciona, hay que individualizarlo. Cada quien es diferente, depende mucho de sus condiciones clínicas, de su edad, etcétera.
y de los objetivos. Y ahí es donde está esa tarea muy difícil, pero afortunadamente pude crear un equipo multidisciplinario donde la gente pudo conocer mucho más de esto y guiar a los pacientes. Y a lo largo de los años hemos hecho muchas cosas. Yo ya no estoy en ese centro Joslin, ahora estoy en otro hospital que es el Brigham, que sigue siendo parte de la comunidad de Harvard, pero pues es una institución todavía mucho mayor y estoy a cargo de todo lo que es el programa para la comunidad latina acá en la institución y en muchas cosas acá en Estados Unidos, pero la idea es llegar a lo que realmente funciona con la gente. Algo interesante que hicimos con la actividad física, que eso les va a parecer interesante, es que creamos un programa de baile para motivar a la gente a que haga ejercicio, porque eso de decirle, mire, salga a correr, vayas a un gimnasio, Claro. caminar, pues no siempre es lo más atractivo, pero dinos que bailemos y a todos nos encanta, ¿cierto? ¿No? Entonces, eso es algo que hicimos para involucrar a la gente en la comunidad, en actividad a nivel familiar y ha funcionado de una manera fabulosa porque pues a todo el mundo le gusta ahí ir a bailar y es una manera de motivar a la gente a hacer ejercicio, que por supuesto el baile también puede ser un ejercicio importante, pero bueno, probablemente no sea lo único que hay que hacer, pero a lo que yo voy es que todos como comunidad debemos de unirnos y pensar qué es lo que podríamos hacer que sea factible para modificar nuestros hábitos, nuestro estilo de vida. Obviamente siempre vamos a llegar a la parte un poco económica, social, política, que va a determinar muchas cosas, pero bueno, dentro de nuestras posibilidades, tratar de hacer cosas que sean más congruentes y que se puedan implementar de manera cotidiana. Pues qué mejor que el baile y el baile latino, los ritmos afroantillanos, que son los que nos salen mejor a los latinos. Doctor, las condiciones económicas, culturales, y eso nos interesa mucho, influyen de alguna manera en la atención a la diabetes, porque sí, también vamos a hablar de los costos, ¿no? Y en Estados Unidos, pues me imagino que más, no hay seguros médicos así, y menos para los latinos. ¿Nos puede hablar un poco de esto? Porque tiene que ver no solamente lo cultural, sino lo económico, las costumbres, en fin, tantas cosas. El llegar a un país también donde hay ciertas condiciones, ¿no? Sí, bueno, es que la parte económica afecta, digamos, a todos, al paciente, a las familias, pero afecta también al sistema de salud. Por ejemplo, acá hicimos un estudio con la población, probablemente lo han oído, que se llama Medicare, que es el seguro del gobierno, digamos, para las personas mayores de 65 años. E hicimos un análisis y se gastan millones, millones, millones de dólares cada año en el tratamiento de la diabetes en distintos pacientes, pero vimos que el 70% de todo el presupuesto de diabetes se usaba en solo 10% de los pacientes con diabetes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucho dinero que se está invirtiendo en poca gente. ¿Quiénes son esas personas que jalan tanto gasto? Las personas que desarrollan las complicaciones de la diabetes, es decir, la diabetes, si no está bien tratada, puede conllevar al desarrollo de enfermedad de los ojos, problemas del corazón, problemas de los riñones, la gente termina en diálisis, las piernas se afectan, se les amputan las piernas, en fin, la enfermedad puede ser devastadora si no se cuida bien, que eso es algo importante, solamente si no se trata adecuadamente. Y entonces el sistema de salud está gastando una cantidad impresionante de dinero en el tratamiento de las consecuencias de la enfermedad, no en el tratamiento de la enfermedad como tal. Y de ahí viene este mensaje importante de tratar de prevenir la diabetes, de detectarla a tiempo. Y para toda la gente que nos está escuchando, el realmente poner manos a la obra y tratar de hacer las cosas bien para prevenir el desarrollo de las complicaciones, porque al final se pueden hacer algunas cosas, pero no es lo mismo que si se ataca esto tempranamente. Entonces, como países, como sistemas de salud, convendría atacar los problemas en una etapa más temprana. Y luego viene la parte, por supuesto, de las familias, en donde tienen también, con el presupuesto que existe, tratar de tomar mejores decisiones. Pero la diabetes es una enfermedad cara. Si uno suma lo que la gente tiene que pagar por medicamentos,
el comer más saludablemente, el hacer ejercicio, todo eso cuesta. Ir al hospital, las visitas, el estacionamiento, lo que sea, todo eso suma y a veces es un problema muy difícil. Pero insisto, si se hace tempranamente, incluso se gasta menos en las familias porque no cuesta tanto tratar la enfermedad en etapas tempranas a como cuesta si se ataca o se trata en etapas más tardías. Bueno, pues estamos conversando con el doctor Enrique Caballero, endocrinólogo y además un personaje muy, muy importante en el tratamiento de la diabetes, especializado precisamente en la población latina, en la México estadounidense. Gisela, pues te cedo el micrófono, ¿qué te parece? Gracias, Maru, porque llegamos al momento de hablar de educación en diabetes y de la referencia que hacía el doctor Caballero. Es muy interesante porque en el análisis que hemos hecho también en este programa es lo mismo en el presupuesto destinado a la atención en diabetes. Un porcentaje mínimo se dedica a las personas con diabetes sin complicaciones y el grueso del dinero invertido en diabetes en México y seguramente que en la mayoría de los países se destina a atender las complicaciones, de manera tal que nosotros siempre hemos escuchado de todos nuestros expertos que la educación en diabetes tiene ahí su gran peso, porque una persona que comprende cómo funciona su cuerpo, qué pasó con la diabetes y cómo ahora tiene que ayudar a su cuerpo, pues podría tener muchas más posibilidades de tener una vida plena viviendo con una condición crónica y evitar o retrasar las complicaciones. Y todo esto, doctor, es para preguntarle, en este sentido, ¿cuáles han sido las mejores opciones? Ya nos decía usted el baile, en lugar de lo aburrido que para muchos de nosotros puede ser salir a caminar o ir al gimnasio, o lo económicamente lejano. ¿Qué otros temas han sido importantes que pudiera compartir con nosotros, que han sido casos de éxito para llevar educación en diabetes o educación en salud a las poblaciones que usted atiende? Sí, bueno, a ver, yo pienso que todas las personas con diabetes deben hacer 4 cosas importantes, bueno, 5 diría, 5 cosas importantes que espero que todo el mundo las tenga presentes para controlar más adecuadamente la enfermedad. Y aprovecho para decir que la diabetes no se cura, pero se puede controlar y se puede controlar muy bien. Y el objetivo es que al controlarla se disminuye el riesgo de las complicaciones, que es honestamente lo más devastador de la enfermedad. El problema no es tener diabetes, creo yo, el problema es desarrollar las complicaciones de la enfermedad. Y entonces, para la diabetes tipo 2, que insisto es la más común, que está asociada con el exceso de peso y que es la más común entre nosotros los latinos, la diabetes tipo 1, porque dije que lo iba a aclarar, es menos común, es una enfermedad en la que el sistema inmunológico se ha equivocado y ataca las células en el páncreas que producen insulina, que se llaman células beta, y la persona necesita insulina desde un principio. No hay diabetes buena y diabetes mala, son simplemente 2 tipos de diabetes diferentes, pero si se controlan adecuadamente, a la gente le va muy bien, pero si no, insisto, se pueden desarrollar las complicaciones. Entonces, número 1 es llevar una buena alimentación, una alimentación saludable. Y aquí aprovecho para decir que, por ejemplo, yo ya no uso la palabra dieta. Yo hablo de alimentación saludable. ¿Por qué? Porque cuando uno dice dieta, lo primero que viene a la mente es algo temporal, es algo que uno va a hacer por unos días o por unas cuantas semanas y después se abandona. Y aquí lo que hemos visto muchas veces y lo hacemos con los pacientes es decirles, si usted quiere llevar una buena alimentación y perder peso, por ejemplo, los invitamos a que lo hagan una sola vez, pero que lo hagan bien. Porque el error es que mucha gente intenta bajar de peso y lo hace por unas cuantas semanas, y lo digo con mucho respeto porque, bueno, a lo mejor viene la boda o viene el evento de fin de año y la gente quiere verse mejor, lleva una dieta estricta, baja unos cuantos kilos, pero después lo abandona y vuelve a aumentar ese peso que había perdido. Pero cuando alguien pierde peso, no solamente pierde grasa, pierde masa muscular.
Y cuando se recupera el peso, solo se recupera la grasa, ya no se recupera el músculo. Entonces, esto de subir y bajar de peso a lo largo de la vida no es saludable. Es mejor hacerlo una vez y hacerlo bien y no hay prisa, puede irse bajando el peso poco a poco, pero eso es mucho más saludable mientras se mantenga y ahí es donde la actividad física ayuda a que esa masa muscular no se pierda. Entonces, el entender que se trata de una alimentación saludable, no algo temporal y algo a muy largo plazo, de por vida, digamos, en donde se van incorporando poco a poco cambios que sean sostenibles y que sean benéficos. Y aquí tenemos que hablar, por ejemplo, de limitar la cantidad de azúcares, todo lo que sea azúcar refinada, postres, etcétera, limitarlos, acordarse que el pan, que nos encanta a todos, bueno, pues obviamente es una fuente de azúcar importante, disminuir la cantidad de grasas saturadas, todo lo que sean alimentos procesados tienen una gran cantidad habitualmente de sal, de azúcar, de grasas. Entonces, todo lo que sea un alimento fresco, preparado en casa, siempre va a ser mucho mejor. Obviamente, incorporar vegetales, ensaladas. No tenemos que abandonar muchas de las otras cosas que nos gustan, pero sí es la cantidad. Algo que hacemos con los pacientes es hablarles del método del plato, por ejemplo, y les decimos, imagine que usted tiene un plato, la mitad de ese plato tiene que estar lleno de cosas verdes, que sean ensaladas, lo que le guste, lechuga, acelgas, espinacas, jitomates, etcétera, etcétera. Y cada quien puede crear la ensalada que quiera. Eso es importante. No estamos acostumbrados a comer muchas ensaladas ni en México ni en los países latinoamericanos, pero es algo que se ha demostrado en muchos estudios que es benéfico. De la otra mitad del plato, la mitad de la mitad, es decir, una cuarta parte, es donde va la proteína, muy importante. Y creo que a veces hay deficiencia en la cantidad de proteína que se consume. Y la proteína puede ser de origen animal o de origen vegetal. La de origen animal, por supuesto, es el pollo, pescado, la carne, que si es carne roja, por ejemplo, hay que limitarla, no muchas veces. Y si es carne roja, pues que sea carne magra, ¿verdad? Pero la preferencia es la proteína de origen vegetal y hay muchas opciones porque pueden ser alimentos que nos encantan a todos, por ejemplo, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, todas esas son fuentes de proteína importante, la soya, y a veces combinar a lo mejor el tipo de proteína. Y la otra cuarta parte que queda del plato es donde van los carbohidratos y aquí es donde va el arroz, los frijoles, las papas, etcétera. Pero eso implica modificar un poco el enfoque de cómo comemos, ¿verdad? Y el postre, habitualmente, pues que sea, por ejemplo, una fruta, si es posible, tomar agua en lugar de refresco. En México se consume una gran cantidad de refresco, que es nada más que fuentes de azúcar. Aprovecho para decir que los jugos, por ejemplo, que a todo mundo le encantan y que dicen, bueno, pues son jugos naturales porque son de frutas. Bueno, sí, pero ese es solamente el azúcar de la fruta. Es mejor comerse una fruta que estar consumiendo los jugos de las frutas. Entonces, hay cosas muy básicas, importantes que se puede hablar en relación con eso de la alimentación. Y perdón que me estoy extendiendo, pero me parece que esa es la parte importante. Pero ese es el número 1, la alimentación adecuada. Punto número 2 para todas las personas con diabetes es la actividad física. Y en este caso estamos hablando de aumentar, hacer más ejercicio. Y ahora sabemos que hay 3 tipos de ejercicio que son importantes para todos. Por un lado, es el ejercicio cardiovascular o aeróbico, que es aquel ejercicio que aumenta la frecuencia cardíaca, que puede ser caminar, correr, subir y bajar escaleras, el baile del que estábamos hablando. Todo aquello que haga que nuestro corazón se agite un poco más es una actividad que puede ser benéfica. Y lo recomendado es hacer 30 minutos de este tipo de actividad por lo menos 5 días a la semana, juntar 150 minutos de ejercicio. El segundo tipo de ejercicio que se recomienda es el ejercicio de fuerza muscular. El tratar, si no levantar pesas de manera formal, pero sí fortalecer los músculos. Y hay 1000 videos y cosas que se pueden encontrar en la actualidad
de ejercicios que se pueden hacer en casa para fortalecer las piernas, los brazos, el abdomen, etcétera. Esos son ejercicios que son importantes. Y el número 3 es los ejercicios de flexibilidad. Todo lo que sea, por ejemplo, yoga o estiramiento, etcétera, ayuda para fortalecer y conservar las articulaciones, los tendones, los músculos. Y al final es la integración de este tipo de ejercicio que puede ayudar a la gente. Y hay muchos estudios que demuestran que en la persona con diabetes todo este tipo de ejercicio es benéfico. Ese es el número 2. Número 3 es el medir los niveles de azúcar en casa. No hay manera de saber si la diabetes está bien controlada o no, a menos que la gente se mida en casa. Y aparte, por supuesto, que vaya con el médico a hacerse sus pruebas de laboratorio, que habitualmente es una prueba que se llama hemoglobina glucosilada o A1C, que se tiene que hacer cada 3 meses y que en términos generales debe estar por debajo de 7% en la mayoría de los pacientes, pero también el medirse el azúcar en casa. Y hay 2 maneras de hacerlo. Los aparatos tradicionales que les llamamos glucómetros, en donde alguien se pica el dedo, se obtiene una muestra de sangre, se pone una tira y esa se mete en el aparato y da un número, ¿verdad? Que puede ser, que refleja el nivel de azúcar en ese momento, 120, 150, 200, lo que sea. La tecnología actual ha revolucionado esto porque ahora ya hay, o los que se le llaman monitores continuos de glucosa, que entiendo ya hay muchos que están disponibles en nuestros países. Son este tipo de aparatitos que se ponen, por ejemplo, detrás del brazo, ¿verdad? Tienen un filamento muy pequeñito que va por debajo de la piel, no se siente realmente, pero está ahí, se deja por 2 semanas y luego se cambia. Esto es muy sencillo, pero está dando una lectura constante de los niveles de azúcar. Y entonces se pueden conectar al teléfono celular, se acerca el teléfono e inmediatamente uno ve el nivel de azúcar que tiene en ese momento. Es una maravilla, es algo que ha venido a ayudar a mucha gente para conocer sus niveles de azúcar. Yo invito a que la gente lo discuta, todo esto con sus médicos, por supuesto. Y eso, el tener un conocimiento de cómo está su nivel de azúcar es súper importante. Doctor, Número 4. Bueno, ¿Perdón? perdón. Sí. Sí, número 4 es el tomarse sus medicamentos. Y aquí no voy a decir que hay un medicamento que sea el único que todo mundo debe de tomar, pero hay en la actualidad más de 10 clases de medicamentos para las personas con diabetes, que quiere decir que hay muchas opciones y cada quien tiene que hablar con su médico para saber cuáles son los más adecuados. Tal vez el más común que usamos siempre es uno que se llama metformina, que es una tableta que se toma todos los días y que ha estado disponible desde hace ya 60 años. Pero hay muchos otros medicamentos nuevos, inyectables, tabletas, etcétera, que ayudan al control de la diabetes, y muchos de los nuevos tienen la gran ventaja que también ayudan a disminuir problemas del corazón o problemas de los riñones. Entonces creo que hay que hablar con los médicos, su equipo de salud, para saber cuál es el medicamento más adecuado, pero hay que tomar los medicamentos. Una deficiencia importante que se ha visto es que la gente empieza los medicamentos y los abandona el tratamiento, y eso desafortunadamente no permite que se controle adecuadamente la diabetes. Hay que pensar qué es mejor: tomar medicamentos aunque no me gusta, o desarrollar las complicaciones de la enfermedad. Yo creo que no hay mucho que pensar, por muy molesto que sea, creo que hay que hacerlo de los medicamentos. Y número 5, para terminar, Gisela, María Eugenia, es educación, que eso es lo que a mí me encanta, que la gente se acuerde, que es, al final, cada persona está a cargo de su enfermedad. Yo como médico no voy a tomar la responsabilidad de corregirle el problema a nadie. Yo ayudo dando información, guiando, etcétera, pero al final cada quien es responsable de su vida y de su salud. Entonces es el paciente el que tiene que guiar todo este esfuerzo: investigar, informarse, aprender, ir con el médico, hacer preguntas. Y muchas veces no lo hacemos, somos como muy pasivos, vamos al médico y bueno, hace uno lo que le diga el médico sin cuestionar, sin nada. Y yo creo que hay que tener una actitud mucho más participativa, entender un poco más, aprender más, discutirlo en casa, involucrar a los familiares, amigos, etcétera, y hacerlo de una manera que sea mucho más productiva. Yo creo que con esos 5 puntos, si se llevan a cabo, olvídate, yo creo que estaríamos en otro nivel. Sí, doctor. ¿Y cómo involucrar a la familia también
en todo esto que usted ha dicho, porque sí es responsabilidad de los médicos, pero también mientras no me la crea y realmente no sepa de mi condición y me quiera cuidar, pues entonces a veces la familia no ayuda mucho. Pero en las mismas familias estamos viendo que no aparece un solo caso de diabetes, sino que varios miembros de la familia están apareciendo con esta condición. Entonces, pues es alimentación, es ejercicio, es educación, pero bueno, ¿cuáles son las estrategias que a ustedes más les han funcionado precisamente en el abordar los tratamientos para esta población latina? Sí, bueno, creo que ese punto, María Eugenia, es fundamental porque hay, digamos, culturas, la cultura americana, por ejemplo, que es muy individualista, ¿no? Muchas veces va el paciente solo al médico y es el que discute todo y se acabó. En nuestras comunidades me parece que el enfoque a nivel familiar y las relaciones que establecemos con gente que está cerca de nosotros es fundamental y yo creo que ahí representa una oportunidad de oro para involucrar a la gente que está alrededor del paciente. En nuestros programas siempre hemos invitado a los familiares a que vengan a las consultas. Yo tengo un modelo de atención que se llama visitas médicas grupales, en donde le doy atención a los pacientes. En lugar de uno a uno, lo hago en grupo. Es decir, sí voy hablando con cada uno, pero es en un ambiente grupal y todo el mundo está aprendiendo de otro. Y atrás están sentados los familiares que están aprendiendo también de todo lo que se está discutiendo, porque los familiares pueden ser, por un lado, una fuente de apoyo fundamental, ¿verdad? Para motivar y ayudar a que la gente haga lo que se tiene que hacer. Pero por otro lado, como bien decía María Eugenia, la gente que vive con una persona con diabetes, por definición, tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes, porque se comparten los estilos de vida, porque se comparten muy probablemente muchos de los hábitos alimenticios, etcétera. Hay estudios, por ejemplo, que se han publicado desde hace muchos años, donde si una persona tiene diabetes, el cónyuge, el esposo o la esposa, tiene más riesgo de desarrollar diabetes. ¿Por qué? Porque se comparten muchos de estos estilos. A menos que la persona sana jale a la persona con diabetes a modificar un poco esos hábitos. De ahí la importancia de involucrarlos. Y yo creo que lo otro que es todavía más trascendental es el involucrar a la familia pensando en los niños, en los que tienen un riesgo más alto más adelante de desarrollar diabetes. Acá, por ejemplo, salió una estadística hace algunos años que es espantosa y que es que todos los niños hispanos nacidos en Estados Unidos después del año 2000, de todos ellos el 50% va a desarrollar diabetes tipo 2 en algún momento de su vida. La mitad de todos los niños nacidos acá en Estados Unidos de familias hispanas. ¿Por qué? Pues porque se está viviendo este problema de obesidad terrible, insisto, con lo de los hábitos, los aspectos sociales, económicos, culturales. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar esto. Cada uno de nosotros a nivel familiar, a nivel individual y, por supuesto, dependiendo de nuestra área de trabajo, debemos de unirnos para crear más conciencia sobre el problema de la diabetes. Yo siempre aludo al hecho de que cuando uno escucha la palabra cáncer, por ejemplo, se espanta y dice esto es lo peor que puede existir. La gente no sabe que la diabetes mata a más personas que todos los cánceres juntos en cualquier país del mundo. Entonces la diabetes es una enfermedad más seria todavía que el cáncer. ¿Por qué? Porque si no se trata adecuadamente va finalmente a acortar la vida de las personas. Obviamente son dos circunstancias distintas. El cáncer, por supuesto, que es algo también devastador y hay que prestarle atención, pero la magnitud y la frecuencia de la diabetes no tienen comparación con el cáncer en relación con esto, que es la implicación a nivel de un problema de salud. Así es que yo creo que hay que crear más conciencia en ese sentido y el involucrar a la gente que está alrededor de la persona con diabetes me parece fundamental también, María Eugenia. Doctor, y hablando de educación, retomando el tema de educación, también es un desafío para los propios profesionales de la salud, ¿no? No solamente hablaba usted hace un momento de que como pacientes, como personas que vivimos con diabetes,
a veces es muy retador plantear tus dudas o tus inquietudes en la consulta, ya sea por el tiempo, que usualmente es muy poco, o porque no te atreves, pero también para el profesional de la salud hay la necesidad de un cambio de mentalidad para estar atento a lo que la persona, el consultante, el paciente requiere escuchar y requiere aprender para lograr este manejo y estos 5 puntos para el control de su condición. Me parece, doctor, que también tenemos muchos radioescuchas que son profesionales de la salud y que seguramente a veces sienten esta necesidad de otras herramientas. ¿Cómo desde el equipo de salud pueden ir tomando estas experiencias que usted nos comparte para llevarlas a su consulta? Sí, esa es una parte fundamental, Gisela, y yo siempre he tenido en mente esta triada, digamos, que es el sistema de salud, el médico y el paciente, o el profesional de la salud, porque no siempre es un médico interactuando con el paciente. Hablamos mucho del paciente, ¿verdad? Ahora, pero quedan estas otras dos áreas con lo que es el sistema de salud como tal y el rol del profesional de la salud, ¿no? Que es esta la pregunta y quiero contestarla. Tuve además el privilegio el año pasado de recibir el Premio Nacional de la Asociación Americana de Diabetes en Educación y este año de la Asociación Americana de Endocrinología. Y lo digo porque parte de lo que yo presenté cuando recibí estos premios fue justamente esto, la necesidad de crear modelos de atención para el tratamiento de la diabetes que sean mucho más completos y congruentes y que requieren la participación de distintos, de personal distinto en el sistema de salud. Por ejemplo, el pensar que el médico y el paciente es lo único que existe para el problema de la diabetes siempre va a ser insuficiente. ¿Por qué? Porque como bien lo decías, el médico no tiene mucho tiempo. Y yo sé que en las instituciones de salud en México, en muchos de los lugares aquí también en Estados Unidos, el tiempo que tiene el médico es muy limitado. Vamos a suponer que alguien dedica 15 minutos en una visita para un paciente y el paciente va al médico 4 veces al año. Estamos hablando de 4 visitas de 15 minutos, es 1 hora de contacto al año con un paciente. Es incongruente y irreal pensar que eso va a ser suficiente para ayudarle a una persona a cambiar todo esto que acabamos de decir. Insisto que el paciente es el que tiene que estar a cargo, eso es cierto, pero nos quedamos cortos en poder ayudar adecuadamente a las personas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, por un lado sonaría obviamente como algo lógico, bueno, vamos a aumentar el tiempo que tienen los médicos con los pacientes, pero eso no va a suceder porque hay tanta gente, el sistema además no está creado para que la gente tenga más tiempo. Entonces yo hablo de que siempre hay que primero optimizar el poco tiempo que existe entre el médico y el paciente, porque esos 15 minutos o 10 minutos se pueden utilizar de una mejor forma si creamos un ambiente propicio para que la discusión sea lo más relevante posible. Por ejemplo, muchas veces el médico termina perdiendo honestamente tiempo en esa consulta buscando los resultados de los exámenes de laboratorio, escribiendo la nota, viendo si el paciente fue o no a un examen de los ojos, etcétera. Eso es algo que probablemente otras personas puedan hacer y no necesariamente el médico. Y el médico concentrarse en la discusión de lo más relevante con el paciente. Y como bien decías, Gisela, muchas veces el tiempo es limitado y el médico está ya con una agenda en la mente, ¿verdad? De que hay tantos pacientes afuera esperando que ya sabe lo que le va a decir al paciente, no lo escucha, revisa los resultados del laboratorio y le dice, bueno, usted lo que tiene que hacer es A, B, C, D y se acabó. ¿Alguna pregunta? No, nos vemos dentro de 3, 4 meses y se acabó. Eso no le cambia la vida absolutamente a nadie. Entonces, creo que hay que buscar una manera en que se creen equipos de salud que le ayuden al médico, al profesional, a tener un tiempo que sea mucho más valioso para el paciente y discutir cosas importantes. El médico también tiene que aprender a discutir cosas que sean más allá de la parte médica. Por ejemplo, mucho del trabajo que yo he realizado tiene que ver en resaltar los factores o estos determinantes sociales en salud. ¿Qué quiere decir?
que yo no le puedo prescribir, por ejemplo, un medicamento a un paciente, y acá en Estados Unidos es algo que se hace mucho decir, bueno, usted, aquí está tal medicamento, sin saber si el seguro lo va a cubrir, si el paciente tiene que pagar lo que se le llama un copago, que aunque tenga seguro tiene que pagar cierta cantidad de dinero. Y hay muchos pacientes que no los pueden comprar. Muchos de los nuevos medicamentos, por ejemplo, para la diabetes, que son muy buenos, son muy costosos y entonces la gente no los puede adquirir. Y eso es algo que limita mucho, por supuesto, todo este aspecto. Entonces, hay que discutir cosas relevantes, si el paciente puede o no comprar la comida que le estamos diciendo y si no, buscar opciones de cómo hacerlo mejor. Acá en Estados Unidos, algo que nos ha funcionado muy bien en las iniciativas que yo he dirigido es encontrar recursos en la comunidad. Hay programas del Estado, a veces programas federales, que le ayudan a la gente a obtener alimentos a un costo mucho más bajo. Y eso es algo que el médico habitualmente no conoce, no sabe, no le interesa, honestamente, pero me parece que el decirle al paciente que haga algo sin saber si hay limitaciones o barreras para hacerlo, me parece que es algo incompleto. Entonces, ese tipo de cosas se tiene que hacer. Ahora, el crear equipos de salud que sean multidisciplinarios suena muy bonito, pero es algo difícil porque no hay recursos, porque no hay personal, porque no hay siempre el apoyo de las instituciones de salud. Pero aquí es donde creo que se tiene que trabajar en conjunto, el abogar por incorporar, por ejemplo, educadores o educadoras, trabajadoras sociales, psicólogos, gente que trabaje con la parte mental, que no hemos hablado, pero eso es fundamental en el paciente con diabetes. La gente que le ayude a los pacientes a navegar el sistema, la gente que esté en contacto con los pacientes cuando el médico no está hablando con ellos, que puede checar cómo está yéndole al paciente, etcétera. Por ejemplo, si un paciente no viene a consulta, en nuestro programa alguien le llama al paciente para saber qué pasó, cuál fue la barrera que le impidió venir a consulta. ¿Fue costo? ¿Fue transporte? ¿Fue tiempo? ¿De qué manera podemos ayudarle a que sí venga a su consulta? Eso habitualmente no se hace, ¿verdad? Si alguien no viene, pues ni modo, no vino y se acabó. ¿Quién sabe cuándo se le vuelva a ver ese paciente? Probablemente cuando esté en el hospital. Entonces, creo que también hay cosas que se pueden hacer en el sistema de salud. No es fácil implementarlo, pero como siempre digo, es mejor invertir en eso que seguir pagando las consecuencias, las complicaciones de la diabetes. Doctor, ya nos ha hablado un poco, pero usted fue fundador de esta clínica tan importante, Joslin. ¿Cómo funciona, dados todos esos problemas económicos que hay, que no hay seguros, tampoco médicos? ¿Cómo es la atención? ¿Se les cobra una cantidad? ¿Tienen más facilidad para personas que no tienen recursos? Porque, pues, esa es la realidad. ¿Cómo funciona esa clínica? Sí, bueno, acá el sistema en Estados Unidos es un poco complicado y diferente a lo que se vive en América Latina. Digamos, acá todo el mundo requiere un seguro médico y la mayoría son seguros privados o algunas personas tienen seguros del gobierno. Y eso cubre parte de los gastos cuando el paciente va a ver al médico. Pero muchas veces no es suficiente, se queda corto porque hay gastos muy elevados o no siempre la cobertura es total. La salud le cuesta mucho dinero aquí a la gente, no hay nada que se dé completamente gratis, podría yo decir. Todo el mundo tiene que invertir de una u otra manera. Y el modelo de Joslin ha funcionado honestamente porque la institución tiene investigación y otras cosas, pero el modelo de la clínica no genera mucho dinero para la institución porque se dedica mucho tiempo a los pacientes, se da educación, se hace todo esto de prevención, que por eso insisto, hay que buscar modelos que sean congruentes en nuestros países y que se puedan implementar. Lo que sí ha validado el Centro Joslin y otros centros como el Brigham, que es parte de una institución que se llama Mass General Brigham, donde hemos hecho muchas cosas para los pacientes, es el hecho de demostrar de que sí se puede, obviamente, ayudar a la gente, que hay modelos que funcionan. La implementación va a depender de cada país y de los recursos que existan, pero al final el trabajo en equipo, la educación y que el paciente se involucre, me parece que siempre es algo que va a funcionar bien, independientemente del escenario en el que estemos hablando.
Doctor, pues estamos llegando a la recta final y con tanto que platicar, sería importante ir llegando a las conclusiones, a los mensajes que queremos dejar en la mente de los radioescuchas que esta tarde nos han acompañado en esta interesante entrevista. ¿Por dónde Sí, empezamos, doctor? bueno, a ver, yo creo que algunos mensajes claves podrían ser los siguientes. Número uno, la diabetes es una enfermedad muy común, muy frecuente y es muy posible que usted que nos está escuchando o algún familiar tenga diabetes y no lo sepa, porque la diabetes es una enfermedad que puede ser silenciosa. De hecho, se calcula que pasan entre 10 a 15 años desde que una persona ya tiene diabetes para que desarrolle los primeros síntomas de la enfermedad. Entonces, el mensaje es ir al médico y hacerse una prueba para detectar su nivel de azúcar, de glucosa en la sangre. Y habitualmente es una muestra de sangre en la mañana, ¿verdad? En donde se mide el nivel de azúcar después de haber estado 8 horas en ayuno por lo menos. Lo normal es que esté debajo de 100 miligramos por decilitro. Si está entre 100 y 125, eso se le conoce como glucosa alterada en ayuno, que es prediabetes, quiere decir que esa persona ya está avanzando hacia la diabetes. Y si está en 126 o más, eso también sugiere que esa persona ya tiene diabetes. Y se requiere repetir la prueba para decirlo. Pero la otra prueba que se puede hacer es esta que le llamaba yo hemoglobina glucosilada o A1C, que usamos para saber si alguien está bien controlado de la diabetes, pero también se puede usar ahora para el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, se puede hacer en un laboratorio o se puede ir al médico y que la pida. Insisto, se llama hemoglobina glucosilada o A1C. Entonces, yo diría, todo mundo que nos está escuchando debe de saber cuál es su nivel de glucosa en ayunas y cuál es su nivel de A1C. Y hay tres posibilidades. O está normal, o alguien tiene prediabetes, o alguien ya tiene diabetes. Y puede alguien tener diabetes aunque se sienta perfectamente bien. Eso es un mensaje muy importante. Entonces, si alguien tiene el azúcar normal, perfecto, felicidades, pero de todas maneras hay que cuidarse, hay que cuidar el peso, hay que hacer ejercicio, la alimentación adecuada, etc. Si alguien tiene prediabetes, se puede disminuir el riesgo de desarrollar diabetes, sobre todo al estar llevando una buena alimentación, haciendo ejercicio, controlar el peso, si es que este es un problema. Y si alguien tiene diabetes, los 5 puntos que comenté, de la alimentación, el ejercicio, el medirse el azúcar, la parte de los medicamentos y la educación. Y todo ello obviamente va también con el trabajo en el aspecto emocional, que es algo fundamental para todos, el manejo del estrés, el dormir bien, que no lo hablamos, pero es un factor de riesgo que ahora se conoce para la diabetes. Entonces, el estilo de vida es no solamente la alimentación y el ejercicio, sino otros aspectos importantes. Pero yo quisiera terminar con una nota positiva, porque hablamos de muchas cosas devastadoras de la diabetes, pero yo creo que el mensaje es: la diabetes se puede controlar, la diabetes se puede manejar adecuadamente. Y de hecho, una persona con diabetes puede llevar una vida más saludable que una persona sin diabetes porque ya tiene esa conciencia, ese interés en cuidarse. Pues sí, después de escuchar esta charla tan amena, que esperamos que a nuestros radioescuchas les haya también compartido estas ideas y esta manera de ver la diabetes no como una sentencia de muerte, sino como una posibilidad de cuidar y entender nuestra salud como personas que vivimos con la condición. Pues quiero despedir en esta charla maravillosa que tuvimos al doctor Enrique Caballero Robles, endocrinólogo, investigador clínico y educador. ¿Qué le parece, doctor? Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de haberme tenido aquí con ustedes. Siempre me encanta participar en este tipo de cosas que puedan ayudar a la gente y ojalá que hayamos logrado dejar un mensaje positivo, ¿verdad? De optimismo y de motivación para que la gente se cuide. Creo que vale la pena hacerlo. Es la única vida que tenemos. Hay que hacerlo de la mejor forma posible. Sí, hay que ocuparnos. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros en este programa y también queremos agradecer a todos nuestros amigos que viernes con viernes están siguiendo el programa siempre con información sobre nuestra salud.
Y pues todo el equipo les agradece, Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Andrea Velázquez, Gisela Ayala y María Eugenia Pulido, y estén listos para el próximo tema que vamos a abordar. Gracias, Gisela, nos vemos, chao. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.